Pablo, buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, acá pues entusiasmado como en todas nuestras sesiones. Vamos a hablar un poco, bueno, de datos, de geopolítica y demás, y la verdad es que nunca está de más. Venga. Pues a ver, para comenzar, Pablo, quería preguntarte, mañana tenemos datos de inflación, correcto, de Estados Unidos y del Reino Unido. ¿Qué podemos esperar Sí, de estos datos? bueno, se esperan pocos cambios, la verdad. El dato de inflación que se publica es el IPC, no es el PC, y venimos de un dato de un 3% en términos generales el mes anterior y se espera que se repita, que no haya avances ni tampoco retrocesos en la métrica. Donde sí hay una expectativa de una mejora ligera de una décima es en la inflación subyacente. Venimos de 3,3%, esperan que baje hasta el 3,2%. Y este va a ser un dato importante porque con la auténtica hecatombe que se produjo a raíz del unwinding del carry trade de la semana pasada, se puso en el calendario una expectativa de muchos recortes de tipos por parte de la Fed este año, al menos 3, y algunos incluso pues decían que hagan un recorte de emergencia en agosto. Ya comentamos que no tenía mucho sentido por el deterioro que se había vivido en términos macroeconómicos, que había sido muy pequeño y que parecía más un proceso de desmontar un sistema de financiación que había facilitado el poder comprar activos de rentabilidad alta durante los últimos años, lo que provocó ese colapso inmediato, y no tanto un deterioro grande desde el punto de vista de los datos de empleo, que ya veníamos viendo ese deterioro, pero desde cotas históricamente buenas desde hacía trimestres. Y luego tenemos otro dato, ¿no? El jueves veremos datos de consumo y datos de producción industrial en Estados Unidos también, y va a ser importante porque parte de la retórica que surgió durante la corrección vivida en los mercados financieros pues se centró un poco en la idea de puede haber una recesión. Dices, bueno, unos días antes había estado hablando Powell, de alguna manera decía que estaba contento con la evolución de la economía, que no veía riesgos grandes, y hemos pasado casi en cuestión de 48 horas a raíz del desplome del mercado a temer una posible recesión económica, ¿no? Con lo cual estos datos de consumo y producción industrial van a ser determinantes para saber cómo está la salud de Estados Unidos realmente desde el punto de vista macro, más allá de lo que hemos visto en los mercados. Y con respecto a esto, también tuvimos unas declaraciones del Banco de Japón. También genera un poco más de tranquilidad, entiendo. Sí, tan pronto como esa subida de 0,15% provocó la hecatombe en los mercados, con uno de los mayores desplomes que se recuerdan en el Nikkei japonés, llegó a perder o sea, si miras cómo estaba cotizando antes del colapso, estaba en el año más 27% arriba y llegó a estar menos 6% en cuestión de nada, una semana. Se ha recuperado de forma notable, lo analizaremos ahora, pero en buena parte es porque el Banco de Japón salió a la palestra diciendo que bajo ningún concepto iba a seguir con un endurecimiento de política monetaria si había una inestabilidad tan grande en los mercados financieros, como dando a entender, señores, no voy a hacer nada hasta que no vea que esto, pues de alguna manera se estabiliza, se recupera, y eso al menos te hace pensar que en el corto plazo no vas a tener que enfrentarte a un nuevo problema que venga derivado por el Banco de Japón, porque claro, la gente cuando habla del dólar yen dice, no, claro, si sube tipos Japón, digo, ya, y si te los baja a Estados Unidos, de hecho, la solución que la gente que estaba sufriendo la corrección comentaba en redes sociales no era ninguna solución, era echarle más gasolina al fuego, pero decían, que baje tipos, que baje agresivamente tipos la Fed. Digo, si baja tipos agresivamente la Fed, el diferencial de tipos entre Estados Unidos y Japón se reduce más rápido de lo que estaba cotizado, y eso automáticamente dispara más el proceso de deshacer el carry trade, con lo cual vuelves a tener presión vendedora, con lo cual la solución no estaba tampoco en que Estados Unidos tomase las riendas de la bajada de tasas de interés para estimular una economía que de momento no parece que lo necesite, además. Perfecto, Pablo. Y en cuanto a la situación geopolítica actual, estamos viviendo una tensa calma, ¿no? Se podría decir ahora mismo. Sí, hay muy pocos avances positivos, hay un cambio de estrategia por parte de Ucrania, ha empezado algo a lo que no se atrevía, ¿no? Ha empezado a atacar a Rusia en su propio territorio, en
en un comienzo que parecía como una escaramuza que poco a poco se está convirtiendo en un avance sustancial, que puede ser para que Rusia no tenga que destinar parte de sus fuerzas a defender su territorio en lugar de atacar. También ha quedado puesto de manifiesto hasta qué punto se preocupaba poco Rusia de su propio territorio, porque no ha tenido ningún problema a la hora de entrar Ucrania allí. Y eso, pues bueno, de momento no ha generado una respuesta de Putin que escale el riesgo hacia, por ejemplo, el uso de bombas atómicas, pero sí es verdad que verbalmente llevaba mucho tiempo amenazando que una cosa era luchar en el territorio de Ucrania y otra cosa muy distinta es que se sientan ellos atacados en su propio país. Y ha habido bastantes aliados de Ucrania que han permitido que las armas que han enviado a Zelensky pues, se puedan utilizar para atacar territorio ruso. Entonces estamos en una fase nueva que de momento no ha generado una respuesta por parte del Kremlin, pero que evidentemente cambia un poquito las reglas del juego y hay que estar atentos a eso. Y luego tenemos la amenaza latente también de Irán, ¿no? Cuando Israel asesinó al máximo responsable político de Hamas en Teherán, en la capital de Irán, Irán dijo que, bueno, que eso no iba a quedar sin castigo. Y a raíz de aquello pues vimos cómo Estados Unidos desplazaba 12 buques de guerra, flotas de aviones, bueno, ha habido muchísimo movimiento, mucho esfuerzo desde el punto de vista de reuniones entre políticos en la región para intentar tranquilizar la situación, pero bueno, todo parece indicar que Irán de una forma u otra va a responder a lo que ha ocurrido en su país. Y ahí tenemos otro foco de inestabilidad que no podemos cuantificar, pero que evidentemente es un riesgo. Esto de que Irán esté amenazando constantemente a Israel, en una guerra no deberían no avisar o atacar directamente o sorprender al enemigo. Esto puede traer otra cosa, otro análisis que podamos entender por parte de Irán hacia Israel. A ver, yo creo que Irán es consciente de qué ocurriría si atacase de forma abierta a Israel, ¿no? Se va a encontrar a un eje que apoya especialmente a Estados Unidos, que apoya a Israel, y ya no es lo mismo hacer una guerra a Israel que enfrentarte a Estados Unidos. Irán tiene muy malas relaciones desde hace un montón de tiempo con Estados Unidos. Acuérdate cuando Trump salió de ese acuerdo en 2015 que había sobre la no proliferación del uso de materiales radioactivos para fabricar bombas, y dijo que Irán lo estaba haciendo a escondidas, y bueno, se generó una tensión brutal, surgieron las sanciones. O sea, el régimen iraní respecto a Estados Unidos es un odio a muerte, y yo creo que ahora mismo tal vez la presencia de Estados Unidos es lo que está haciendo que Irán se encuentre en una situación donde tiene que responder de alguna manera, porque si no parece que tiene una postura de clara debilidad, pero por otro lado no quiere que haya una guerra abierta contra su propio país. Entonces tal vez eso es por lo que ves estas respuestas absurdas de la otra vez pasó parecido, ¿no? Mandaron unos drones que eran fácilmente derribables por parte del telón de acero que tiene montado, la cúpula de acero que tiene montado Israel, y mucha gente dijo, bueno, ha sido el paripé de decir, pues yo respondo, pero a ciencia cierta sabiendo que el daño que vas a ocasionar es muy, muy limitado para que aquello no tenga una escalada mayor. Tal vez por eso vemos estos preanuncios, ¿no?, por parte de Irán de lo que va a hacer, porque realmente lo que quiere es dejar su imagen bien, pero no hostigar lo suficiente como para que aquí se desate un conflicto bélico a gran escala. Perfecto. Pues si te parece, vamos a repasar un poco la situación de los mercados. Buscamos pues en nuestras plataformas. Dame un segundo. Perfecto. Sí, bueno, tal vez el primero que habría que comentar es la situación del dólar-yen, porque fue el factor determinante que desencadenó la liquidación de activos de riesgo de forma muy concentrada en unos días, ¿no? Como ves, el dólar-yen venía más o menos de 162, cayó hasta 141,75, rompió una gran zona pivote, una antigua zona que se había consolidado como zona de techos en noviembre de 2023, después volvió a respetarlo en marzo
de 2024, y una vez rompió la primera gran intervención del Banco de Japón, se frenó justamente en lo que anteriormente había sido un techo. Volvió a ocurrir en julio hasta que ya rompió y se produce esta liquidación extrema. Si nos vamos a un diario para ver un poco esto que ha ocurrido, descubrimos que la detención de todo el desplome del dólar yen coincide con los mínimos de diciembre de 2023, una zona de soporte muy buena. Y en este momento ya empezamos a ver pues unas señales en términos diarios que dan que pensar que esto le queda algo de recuperación. Y dices, bueno, ¿hasta dónde podría recuperar? El primer gran test va a ser la directriz bajista y el segundo gran test va a ser la zona pivote que perdimos en torno a 151, 152. Viendo esto, la sensación que da es que todavía queda movimiento favorable al dólar contra el yen. Vamos a ver qué pasa con el dato de inflación. Pero desde una perspectiva de corto plazo, mirando un gráfico 4 horas, yo estaría muy pendiente de que no acabe la secuencia de mínimos crecientes. Estamos viendo la recuperación desde aquí, cómo ha ido construyendo esa estructura claramente positiva de mínimos cada vez más altos y de máximos también cada vez más altos. Pero bueno, por eso tengo marcado este nivel. Si empezásemos a perder la cota de 146,75, no sería nada raro que tengamos un nuevo movimiento hacia los mínimos anteriores. Encajaría más que antes se intente tocar la directriz como marcábamos, ¿no? Esto para mí tiene más bien carácter correctivo contra el gran desplome que no lo contrario. Lo cual me lleva a pensar que en algún momento, tal vez no desde aquí, sino desde un poco más arriba o incluso desde aquí, pero que sí podamos tener una segunda andanada que nos lleve a retestear o a probar de nuevo esa zona de soporte tan sumamente positiva que tenemos en torno a 140, 141, ¿no? Con lo cual todavía confiaría en recuperación, pero no me parecería raro que en algún momento dado podamos vivir algún tipo de movimiento de este estilo que estoy marcando. Esto lo llevas luego al Nikkei, a la bolsa japonesa, y básicamente es el mismo gráfico. El desplome del Nikkei es espectacular porque realmente hemos tenido, como digo, de máximo a mínimo, pues una caída de un 26,4%. Se ha frenado justamente en la gran zona de suelos de todo el año 2023 y ahora en este proceso de recuperación pues todo parece indicar que podría quedarnos un poquito más de margen hacia los 36.700, 37.700 puntos, y ahí es donde va a estar la primera dificultad para el Nikkei. Si es capaz de superar esta zona de techos, probablemente seguiremos viendo recuperaciones y tendencia al alza. Pero como pintábamos antes con el dólar yen, no sería nada raro que desde aquí viésemos algún tipo de castigo otra vez en favor de la liquidación de posiciones en bolsa. Con lo cual, esto de momento parece correctivo y queda recorrido, pero tampoco demasiado antes de encontrarnos con la primera gran zona de techos. Esto cuando lo llevas ahora a las bolsas europeas y estadounidenses, por poner un poquito en contexto lo que pasa en el S&P y lo que pasa en el Eurostoxx 50, nos encontramos con un patrón similar de recuperación en el S&P, llegando o acercándonos a una zona que anteriormente funcionó muy bien de soporte, ahora debería funcionar de resistencia, y de la misma manera que hemos marcado como dos niveles en Nikkei, este sería el primer gran techo, el segundo gran techo sería la directriz bajista. Tenemos mínimos decrecientes y máximos decrecientes, y la pregunta es si no hemos visto todavía el final del movimiento, ¿hasta dónde? Bueno, las señales en términos de estocástico con ligeras divergencias alcistas, cortes ascendentes, invitan a ser positivos al menos para alcanzar esta cota, y bien desde ahí o tal vez desde la directriz es cuando da la sensación de que podríamos tener otra vez presión vendedora. Y si quisiésemos poner en contexto que estamos en un periodo de ciclicidad en verano que normalmente no favorece mucho a la bolsa, con los nervios, con la falta de liquidez, con la situación que tenemos, si hubiese una corrección severa por parte de Estados Unidos, teniendo en cuenta que se ha roto la directriz que arranca en octubre de 2023, tenemos la ruptura y el pullback, el riesgo es venir a buscar la zona del 38-50% de corrección de Fibonacci, lo cual
nos pondría más o menos como objetivo el área en torno a los 5.000 en el SP500. ¿No? Ese sería el riesgo que se intuye en este momento y que es bastante fácil de defender cuando miramos un gráfico semanal del mismo SP500, ¿no? Donde detectamos cortes descendentes, divergencias bajistas, rupturas de directriz en RSI, y eso hace pensar en esa posibilidad. No quiere decir que vaya a ocurrir seguro, pero evidentemente si no vemos que sea capaz el SP de superar todas estas cotas de resistencia, pues automáticamente el escenario de que pueda quedar todavía un castigo hacia la cota de 5.000 cobra bastante sentido. Y ya para terminar el bloque de bolsa, Eurostoxx 50, ¿no? Y aquí de nuevo vemos un patrón similar. Todo comienza en su momento con la ruptura o la consolidación de una especie de estructura tipo doble techo. Es lo que estoy pintando aquí arriba, esta especie de gran doble techo. Y a partir de ahí pues se desata una corrección muy severa que, como ves, bueno, si marcamos todo lo que fue mínimo, 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 todos estos mínimos, luego actúa de máximo. A partir de ahí dices, bueno, ¿qué estás mirando? En el corto plazo, básicamente que no se pierda el último mínimo creciente, que es este de aquí. Si se pierde ese mínimo creciente, no sería nada raro que en el Eurostoxx 50 volvamos a ver caídas hacia los mínimos anteriores. Si por el contrario se consigue superar la cota de techos, lo más probable es que desde aquí viésemos una vuelta completa hasta la directriz bajista y hay un rechazo. Si lo ponemos en un contexto diario, lo que vemos es que hay una situación desde una perspectiva, digamos, de largo plazo, que hemos tocado ya una zona de soporte importante. Antiguos máximos de 2023, la corrección de enero de 2024, hemos estado ahí, pero no sería raro que podamos volver aquí una vez más, teniendo en cuenta que en términos semanales el daño todavía no se ha visto que se controle. Todavía tenemos señales claramente bajistas, aunque ya mucho más desarrolladas que en Estados Unidos. Con lo cual, te diría que estemos muy pendientes de niveles de corto plazo de los últimos mínimos crecientes, porque si se pierden probablemente nos van a advertir de una nueva fase de caída, pero cuesta pensar en que esa fase de caída que estamos mencionando sea el inicio de algo más grave, sino más bien el final de un proceso correctivo que se echaba en falta desde hacía tiempo y que está apoyado por un deterioro importante en indicadores de largo plazo como son semanales y mensuales. Mientras no se activen esas alertas por abajo, mientras no se rompan esos soportes que decimos, en el caso del Eurostoxx 50 estaríamos haciendo referencia a cotas de 4.640, 50, mientras eso no se rompa, no hay que descartar que el rebote pueda durar un poquito más, pero parece que es más un cariz de rebote que no el final de lo que ha sido la aventura a la baja. Por tanto, yo les diría a la gente que esté pendientes de que si se produce una nueva caída fuerte hacia los mínimos anteriores, que no se sorprendan y que probablemente esa caída es la que merece la pena afinar bien la puntería, porque tal vez es la que ofrezca buenas oportunidades luego de un rebote y restauración de la tendencia. Y de todas formas, hay un desplome del índice de volatilidad del VIX que, bueno, también nos puede dar una idea, ¿no? de cómo está la situación ahora mismo, ¿no? A diferencia de la semana pasada. Sí, mira, voy a poner aquí directamente encima el índice de volatilidad para que la gente entienda qué está pasando. Lo vamos a mover abajo. Espera un momentito. Panel inferior. Y vamos a quitar esto de aquí y así lo vais a ver todo mejor. Arriba tenemos el SP, abajo tenemos el VIX. Vamos a eliminar todos los dibujos. Vale, ya lo tenemos. Si nos vamos a un diario, vemos un poco la realidad de lo sucedido, ¿no? Hemos tenido un repunte espectacular. Voy a ponerlo en escala para que se vea la escala. Y esto lo vamos a poner porque el spike o el movimiento es tan brutal que en cierres no se aprecia la magnitud de este pánico que surgió aquí, ¿no? Y dices, vale, ¿qué sensación da cuando miras el VIX? Pues que ha retornado otra vez a, no digo las cotas exactas que teníamos antes del susto, pero casi, ¿no? Estamos hablando de que el gran movimiento de disparo se produce a partir de cotas de 15, ahí es donde salta el VIX al alza de forma brutal. Y bueno, pues hemos estado a niveles prácticamente de 19, estamos volviendo a la normalidad previa al evento.
Y lo que tendría bastante lógica una vez volvemos a esa normalidad es que se mantenga pues la estructura, ¿no? La tendencia. Si yo pongo aquí un gráfico 4 horas y pinto la tendencia en el VIX, me encuentro con esta línea que une los mínimos, los mínimos crecientes, y dices, bueno, pues ya estamos, ¿no? No hay que esperar tampoco mucha mejora por parte de la volatilidad. Digo, no, para mí no. Creo que lo que tiene más lógica desde aquí es incluso que la volatilidad comience otra vez a repuntar. No digo que vaya a hacerlo como antes, pero sí a repuntar. Y dices, vale, ¿eso con qué? ¿Cómo lo lees? Digo, hombre, estábamos diciendo que tal vez el SP500 desde aquí tenga un primer problema de resistencia y que empieza a corregir. Pues si tú estás pensando en ese movimiento a la baja, o bien desde este punto, o bien desde la directriz, si empezamos a detectar este comportamiento en el SP500, es lo más factible que la volatilidad vuelva a tirar. Normalmente la volatilidad, como veis aquí, responde a caídas del precio. Se cae el precio del SP, claro, y la volatilidad tiende a repuntar, ¿no? Y pasa de forma habitual. Ahí tienes la caída de la bolsa y el repunte de volatilidad. Y evidentemente cuanto mayor es la caída, cuanto más significativa es la caída, más evidente resulta el repunte de la volatilidad. Con lo cual podemos utilizar la directriz como una señal de tal vez se está agotando el recorrido del rebote de esta primera fase del rebote del SP. Además lo ha hecho en un formato A, B y C, con lo cual yo me decantaría que todavía nos va a quedar un periodo de dificultad, de mercado corrigiendo de nuevo. Perfecto. Y si podemos verificar el bono americano también a 10 años, un poco para saber qué descuenta el mercado, ¿no, Pablo? Sí, cuando te vas un poco al comportamiento del bono americano, lo que vas a descubrir es que, vale, esto es en rentabilidad lo que ha ocurrido con el T-Note, le llamamos al bono americano 10 años. Y dices, vale, este desplome brutal que tiene lugar aquí, bueno, es cuando la rentabilidad del bono baja de 4,25 hasta 3,65. Es una caída espectacular para tan poco periodo de tiempo. Y dices, ¿por qué se hunde la rentabilidad del bono y sube tanto en precio? Porque son inversos, precio y rentabilidad. Digo, hombre, porque cuando ocurre la hecatombe, el mercado, acostumbrado a la droga monetaria, dice, no, que la Fed baje tipos en emergencia en agosto, que baje 50 puntos básicos en septiembre. Y entonces todo ese diálogo de que nos arreglen el mundo, que nos vuelvan a poner facilidad en tipos de interés más bajos, tal, se traslada a la curva de bonos, ¿no? Y es lo que provoca este movimiento de caída enorme, que como ves se ha revertido parcialmente, pero ya empieza a deteriorarse de nuevo. Empezamos a tener un ataque a esos mínimos anteriores y es crucial que esos mínimos aguanten, porque tal y como hacíamos antes el ejercicio de decir, bueno, desde que empieza la recuperación, esto empieza a marcar mínimos cada vez más altos, empezamos a marcar máximos también cada vez más altos, pero hasta aquí. Si perdemos esta cota de soporte, probablemente nos está advirtiendo otra vez de un riesgo a la baja. Si el bono empieza a cotizar a niveles de 3,65, 3,70, estás poniéndolo donde estaba en el peor momento del desplome bursátil, lo cual quiere decir que si unes esto con el apoyo en la directriz del VIX, podrían ser alertas de que el rebote en el SP está ya muy maduro y vamos a tener una nueva tacada de presión vendedora, ¿no? Así que atentos a estas señales, todavía no se han consolidado, pero la pérdida de 3,89 por parte del T-Note, el rebote en la volatilidad, la posible pérdida del soporte del último mínimo creciente del SP, sí podrían activar esa segunda oleada de presión vendedora con un primer objetivo en el mínimo anterior y un objetivo a medio plazo, como decíamos, para los meses de verano, que podría incluso ser de 5.000. Perfecto, Pablo. Y bueno, por último, que veo que nos estamos ya quedando sin tiempo, muy rápido, que nos lo están solicitando también nuestros traders, podríamos echarle un vistazo al oro y a las criptos, al Bitcoin, a ver después de todo lo que ha sucedido, qué podemos esperar.
Vale, el oro la verdad es que ha sido el activo que mejor se ha comportado en este entorno. Si te fijas, está en máximos históricos, ha vuelto al máximo histórico previo. Mantiene una tendencia claramente alcista de todo lo que es 2024 y si fuese capaz de liberar este techo, romper esta zona de los 2.480-85, creo que seguiremos camino de nuestro objetivo de largo plazo. El objetivo de largo plazo lo tenemos marcado desde hace tiempo cuando se superó una zona muy difícil de batir, que era los máximos históricos contra los que nos habíamos enfrentado en 2020, en 2022, en 2023 y en 2024. Y dices, vale, una vez roto esto, la proyección del triángulo que se formó a largo plazo nos llevaba a plantear como objetivo la zona de entre 2.600 y 2.750 puntos. Yo creo que eso sigue siendo válido y el romper aquí, si superamos estos máximos, probablemente confirma la tendencia alcista y que ese objetivo sigue siendo completamente alcanzable, ¿no? Por tanto, el oro hoy por hoy creo que tiene una estructura muy sólida y solamente si perdiésemos niveles de 2.350 creo que daría pie a correcciones significativas. Mientras eso no ocurra, el aspecto sigue siendo muy bueno. Por el lado de Bitcoin estamos en una corrección que lleva prácticamente todo el año 2024. Realmente empezó en marzo, pero llevamos mucho tiempo. Hay mucha gente que duda de la tendencia de Bitcoin a raíz de lo que ha ocurrido. Pero claro, es que no ponen en contexto que Bitcoin, desde el último apoyo en la directriz, se marcó una subida de un 200% en cuestión prácticamente de septiembre a marzo. Es decir, en 6 meses subió un 200% y ahora está en esa fase de consolidación con un cierto sesgo a la baja, pero una estructura clara de consolidación. El sell-off o el desplome a raíz de lo vivido con el carry trade en Japón provocó que Bitcoin pasase de casi 70.000 a niveles de 48.000 o 49.000. Eso provocó un apoyo nuevamente en la gran estructura de abajo de esta especie de cuña abierta y muchas preguntas sobre, bueno, ¿ha cambiado algo en Bitcoin? Bueno, esta es la estructura de Bitcoin de largo plazo, ¿no? Desde el año 2020 mantiene una tendencia clarísimamente al alza. Hemos tenido este movimiento brutal desde abajo, desde el final de noviembre de 2022 y la aceleración que os comentaba de 200% desde octubre de 2023. Y esto simplemente da la sensación de que está digiriendo una subida muy rápida que se produjo, pero no se intuye aquí una formación de vuelta que pueda justificar una caída importante. Con lo cual, para mí sigue siendo la misma lectura que antes. Si el Bitcoin algún día consigue romper esta estructura por arriba, creo que tendrá muy buen aspecto. Y mientras tanto, evidentemente, pues seguimos dentro de una fase de consolidación que va dejando máximos decrecientes, mínimos decrecientes, y tenemos nuestro techo por arriba ahí y nuestro suelo por abajo en la base, y tenemos que aprovechar los movimientos que se dan dentro de este rango, ¿no? Pero teniendo claro que hoy por hoy la tendencia a largo plazo no ha cambiado, sigue siendo muy positiva y que esto parece más una consolidación que no una advertencia de se ha acabado la tendencia alcista en Bitcoin. Perfecto, Pablo. Pues la verdad es que llevamos más de media hora de entrevista y de sesión. Creo que hemos tocado todos los temas muy rápido. No sé si te gustaría agregar algo adicional, Pablo. Bueno, no, lo que os digo siempre cuando hablamos, Guillermo, que nadie tiene una bola de cristal. El entorno ahora mismo de cantidad de incertidumbres que tenemos sobre la mesa es muy grande, unido a un mes y medio bastante menor de liquidez de lo habitual. El mercado va a maximizar el impacto de cada noticia. Es como si estuviésemos viendo un partido de tenis y pierdes un punto y va a perder el partido. Ganas un punto y va a ganar el partido. Pues lo hacemos con cada dato macro, cada dato de consumo, cada dato de inflación, cada dato de desempleo. La economía no descarrila de un día para otro, es un proceso. Con lo cual, creo que hay que ser muy consciente que el mercado va a explotar probablemente hacia arriba y hacia abajo con más intensidad de la que debería. Tened en cuenta esto a la hora de poner los stops, los take profits y, por supuesto, proteger vuestras inversiones
ante posibles eventualidades, porque lo que ha ocurrido en Japón pues nos recuerda que sí, que todo está bien hasta que deja de estarlo, ¿no? Así que la gestión monetaria, que es tan importante para no llevarte un disgusto, seguid por favor pendiente de ella, especialmente en estos meses que la liquidez es menor. Perfecto, pues Pablo, muchísimas gracias como siempre y ya nos veremos en la siguiente sesión. Fenómeno, Guillermo. Que pases buena semana. Un saludo, hasta luego, Pablo. Un saludo, hasta luego.